Bien, vamos a ver ahora todo lo que es retos comunes que hay en la coordinación y lo que hay estrategias. Eh, Eliana, al final, o si deseas, ahora nos puedes comentar sobre tu anécdota. Me gustaría también conocerlo. Y si alguien también quiere participar, por favor, si desean al final, a las 6:45 voy a terminar, para que luego ustedes puedan dar sus aportes o sus comentarios finales. Muy bien, para terminar puntualmente a las 7 de la noche. Muy bien, ¿cuáles son los principales retos? Muy bien, a ver, un momento, por favor. Ya, listo. El coordinador entonces es un director de orquesta. Es una persona que no solamente ve un puesto, no solamente realiza una función administrativa, es una función híbrida. Es una persona que también puede estar involucrada en los procesos y trabaja directamente con el monitor, con el patrocinador, si en caso no tienen una CRO, también tiene que enviar los documentos, porque la realidad es que el investigador muchas veces por un tema de disponibilidad de tiempo, a veces no puede cubrir esa demanda administrativa. Entonces el coordinador se encarga de hacer las cartas, todo lo que se tiene que preparar, el paquete que tiene que enviarse al Comité de Ética en Investigación, lo hace el coordinador también, para que luego el investigador principal lo firme y pueda ser enviado al comité. A nombre del investigador principal envía esa información. Y también puede también interactuar muchísimo si en caso el centro, por ejemplo, el caso de socios, tiene, para algunos estudios es representante en el país del patrocinador. Entonces, ahí la respuesta ya es con la autoridad, con el INS y con la DGM. Entonces, se tiene que armonizar toda esta información, ¿no? Entonces, es un desafío que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los retos? Reto número uno, la complejidad del protocolo y la carga documentaria. Los coordinadores reciben una cantidad masiva de información. Entonces, tenemos que usar herramientas para poder gestionar adecuadamente. Tenemos que tener un repositorio, tenemos que tener, por ejemplo, para lo que es la lectura que hay que tener del protocolo. Por ejemplo, miren, acá yo tengo mi protocolo, está impreso, ¿ya? Entonces, tenemos que estar constantemente en la revisión del protocolo, porque al final puede haber dudas durante el desarrollo del ensayo clínico, como les había comentado, ¿no? Entonces, esas dudas tienen que aclararse desde el comienzo, nada más. No podemos esperar que ya estemos a mitad de camino y recién ahí, uy, se nos pasó. Tenemos que tener una revisión completa. Entonces, se tiene que gestionar adecuadamente esta información. También se tiene que armar un plan de trabajo y eso va a depender mucho de los procesos operativos estándar que hay en cada centro de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de entrenamiento, por ejemplo, o de autoentrenamiento? También para facilitar la información al staff, también hay un equipo que se encarga de buscar a los potenciales sujetos de investigación para que puedan ser evaluados. Entonces, en esa búsqueda se tiene que trabajar con un staff, un equipo que se encarga de ir a campo, de ir incluso a visitar a las organizaciones, a las ONGs, a la población vulnerable también para poder conocer, digamos, si hay un potencial sujeto que va a poder ser tamizado y enrolado en el estudio. Entonces, para poder capacitarlos, se requiere traducir el protocolo. Entonces, una estrategia, si el protocolo es demasiado complejo, porque puede ser el protocolo demasiado complejo de entender, incluso también para el coordinador, y también para el investigador principal puede tener algunas dudas. Entonces, tiene que haber un trabajo directo con el monitor, porque el monitor también es capacitado. La persona quien va a ver, digamos, va a visitar el centro y va a verificar que todo se esté realizando de acuerdo al protocolo, tiene que también estar capacitado. Entonces, recibe una capacitación específica. Tienen diapositivas que son, por ejemplo, son Startup Call, que son, por ejemplo, actualizaciones que hay del protocolo, algo específico para laboratorio, algo específico para el área de administración de datos o algo específico para farmacia. Entonces, esos procedimientos específicos, los SSP, al final lo que hacen es aclarar las dudas que hay en un protocolo. Porque a veces un protocolo es como un libro muy denso, pero estas diapositivas, estos slides tienen datos precisos que pueden ayudarte a aclarar la información. Entonces, esa traducción que hay al protocolo debe formar parte, digamos, de este ejemplo, ¿no? O sea, de poder tener esto como estrategia de solución. Ahora, también el investigador principal tiene
La iniciativa puede ser que incluso quiera mejorar la información que al final puede ser enviada al comité, puede ser un diagrama sencillo, puede ser una hoja informativa, que también el patrocinador puede colaborar también y darle venia y darle incluso la aprobación para que luego sea esto entregado como una ficha para que el paciente pueda entender bien cuáles van a ser los procedimientos, ¿no? No tomar este producto antes de la hora de tu almuerzo, tomar este producto en esta hora. Entonces, esos son diagramas, flujos que van acompañados, ¿no? Entonces, eso tiene que ser pasado por aprobación del comité. Entonces, son herramientas que pueden funcionar, pueden servir. Luego, las herramientas visuales, también establecer flujogramas. Todo esto ya forma parte de aseguramiento de la calidad, ¿no? Tener la garantía de cumplir todos los procesos, ¿no? A través de una hoja de ruta para cada visita del paciente. Es decir, tú tienes tu checklist de toda la información que se va a necesitar y se va a tener que cumplir, ¿no? Entonces, ahí ya un control de calidad uno, luego el control de calidad 2 ya es sentarse a revisar la documentación fuente y ver si realmente se ha cumplido esa información. Muy bien. Otra estrategia que hay es la organización proactiva, es decir, como coordinadores, nosotros recibimos una data robusta de documentos que llega por correo. Pero ¿qué sucede? Como estamos a veces cubriendo la actividad asistencial, a veces nos queda la tarde o casi horas ya por salir, incluso hasta el coordinador se queda un poco más de tiempo, y esto no es con ánimos de generar un reclamo o desanimarlos, porque realmente a veces tienes que gestionar adecuadamente tu tiempo durante todo el día. Entonces tienes que apoyarte mucho con la información que vas recibiendo para evitar que se acumule, porque el reto no es solamente responder los correos, sino tienes que, toda esa información tiene que estar almacenada para que rápidamente podamos podemos rápidamente tener la información que necesitamos en ese momento. Por ejemplo, estamos ya en la enmienda 5, ya estamos en esa etapa, y a veces puede suceder que en una visita de monitoreo, por ejemplo, en la carta de seguimiento de una visita anterior, puede ser que haya un action item que no se haya cerrado, porque no estaba impreso en el file del investigador, pero sí estaba enviado por correo. Y entonces el coordinador dice, ah, ya, voy a revisarlo por correo. Y no lo encuentra. Lo filtra, busca y sabe que ha recibido 500 correos, 100 correos, 50 correos y no lo termina de identificar. Entonces es un hallazgo que va a seguir en cada visita. ¿Por qué? Porque no, en ese momento que recibió el documento, no lo ha descargado y subido en un repositorio que cada centro maneja, ¿no? Un SharePoint, una base de datos que almacena toda la información del estudio. Entonces, ¿cuál sería la recomendación y cuál sería la estrategia? Tener claro las carpetas, crearlas y tener una revisión periódica. Una revisión que puede ser diaria o puede ser semanal, dependiendo de cómo se organiza el coordinador de estudios. ¿Cuál sería el reto 2? Reto 2, reclutamiento y retención de pacientes. Los criterios de inclusión, dice el reto, son muy estrictos. Y esto genera mucha competencia, porque puede ser que un ensayo clínico esté autorizado no solamente en tu centro, sino puede estar autorizado en otros centros en el país. Entonces, es también competitivo, como les digo, ¿no? O sea, quien cubre ya la cuota en el país se queda con esos pacientes, por decirlo así, y ya los otros centros ya no van a poder enrolar a más pacientes. Entonces, se tiene que hacer un sinceramiento de datos, ¿no? De información realmente con la experiencia que tiene el investigador principal y con el feedback que reciba de sus colegas especialistas, los referidores. Realmente con todo lo que dice el protocolo solamente vas a poder enrolar a uno y eso te pueden decir, ¿no? Entonces tiene que haber una estimación realista, porque ¿qué sucede a veces? En la parte, como le decía, de startup, el patrocinador pregunta, ¿cuántos pacientes cumplen estos criterios? ¿A cuánto estimas que puedes enrolar? Y a veces el investigador principal no le toma mucha importancia a esta información y dice, a ver, quiero llamarle la atención al patrocinador, quiero ofrecer una cuota de 5 pacientes, pero en la práctica, en la realidad, en la cancha, sabes que no vas a poder conseguir esa cantidad. Entonces tiene que haber una adecuada validación de esa información. Entonces, no tenemos que
ofrecer más de lo que no se puede, ¿no? Entonces tiene que haber una estimación realista y eso también es una estrategia que tiene que anticiparse el coordinador, porque claro, el investigador puede dar un número, pero al final el coordinador tiene que asegurarse. Yo les cuento así una experiencia. Estaba trabajando con un oncólogo y el oncólogo trabajaba en otro centro también. Trabajaba en el centro donde yo estaba, en particular, y también trabajaba en el INEM. Entonces, miren, había dicho, ya, yo quiero tres, o sea, tres voy a colocar. Yo no le cuestiono porque es el investigador, es el quien sabe realmente y conoce el diagnóstico, los criterios que tiene que incluirse para que pueda participar el paciente. Entonces, yo llamo al coordinador que estaba en INEM, era otro coordinador de estudio del mismo, o sea, él era investigador principal para este estudio y para el otro centro era subinvestigador. Y el investigador principal del otro centro dijo, no, solamente uno nomás, y eso en el Perú todavía dijo. Entonces, yo ya había recibido esa información. Entonces, se dan cuenta cómo podemos nosotros evitar atarnos de manos y cuellos si es que damos una cifra que no va a ser de acorde con la realidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener una data validada. Entonces, es necesario también recibir otro tipo de estimaciones, de información, para poder reunirse con el investigador y poder discutirlo, ¿no? De una manera asertiva, sin, sin pretender generar un tipo de incomodidad, ¿no? Entonces, el coordinador hasta tiene que ser, hasta cierto punto, una persona que tenga inteligencia emocional. Recuerdas que vas a recibir mucha carga, mucha responsabilidad, tanto como el investigador, pero tú tienes que estar atento a todo. Entonces, tienes que tener esa mirada. Entonces, eso es una de las experiencias que me ha sucedido, ¿no? Marketing del estudio interno, crear resúmenes atractivos del estudio. Esto tiene que ver mucho con las diapositivas que puede preparar el investigador principal para capacitar a su equipo. Entonces, eh, dentro de esto puede haber resúmenes. Ahora los protocolos he visto que manejan un resumen, incluso también envían un resumen del protocolo y también envían diapositivas, presentaciones a veces en inglés. Y es importante también, y quería comentarles eso, ¿no? Que es importante también saber inglés, un nivel intermedio superior o avanzado, así, entender cuando hablas con alguien, nada más. No, mi inglés no es perfecto, no puedo decir que sé inglés, pero sí puedo conversar con alguien, puedo interactuar con alguien del extranjero, porque ¿qué sucede? La información que nos envían muchas veces está en inglés y que me ha pasado una experiencia justamente sobre este punto. El dispositivo electrónico, su celular del paciente no funcionaba, había problemas de reporte. Entonces, yo inmediatamente le informo al monitor, mira, está ocurriendo este problema, ¿no? Y el monitor me responde, Ángelo, llama a este número para que le puedan contactar al paciente y pueda resolverlo. Van a setearlo, van a enviar la información a otra área y tienes que coordinarlo. Y me manda un correo de Estados Unidos y un número de Estados Unidos. Entonces hay que llamar a Estados Unidos. Entonces cuando llamas, te va a hablar en inglés. Entonces tienes que explicarle cuál es el issue para que luego él le pueda ayudar al paciente. Entonces tú tienes que estar ahí como un intermediario, tienes que hacer con el paciente. Es decir, el de Estados Unidos te va a decir algo y tú le vas a decir al paciente, porque muchas veces el paciente pues, no sabe inglés, entonces tienes que ser como un traductor, tienes que trabajar como un traductor. Entonces son experiencias muy bonitas. Igual Eliana me va a decir también, me va a dar otro ejemplo, cuando hay meeting, también Eliana me puede decir, claro, puede ser en Argentina, puede ser en Chile, pero meeting van todos y puede ser en inglés también. Por lo general es en inglés. Cuando hay estos meetings, cuando hay estas reuniones de equipo clínico, toda la información, las diapositivas, todo está en inglés. Entonces hay que tener un entendimiento, un conocimiento de inglés para que podamos comprender y ser los traductores del protocolo, ¿no? Junto con el investigador. Flexibilidad en la agenda, recordatorios amigables. Tampoco no se trata de mandar a las demás áreas o ser autoritario, ¿no? Porque a veces el coordinador puede ser una persona que su estilo de comunicación sea autoritario y pueda querer mandar, no liderar, sino decir las cosas como deben hacerse. Y hay que manejar bien eso. Entonces tiene que haber un trato empático, tiene que hacer que también el paciente se sienta valorado, porque muchas veces se puede quejar, el paciente puede decir demasiado procedimiento, me siento mal porque me toman demasiadas muestras, pero uno tiene que explicarle, a ver, ¿cómo le explicas a un paciente
que se va a hacer un estudio de farmacocinética, que se requiere su muestra, es decir, tomar una muestra de sangre del paciente para que luego se centrifugue, envíen el plasma para analizar el pK antes y después de la toma del producto en investigación. Por lo general, siempre esto ocurre en las primeras visitas, en la visita de enrolamiento, cuando toma por primera vez el producto en investigación, por lo general, para saber cómo reacciona su cuerpo, cómo está la farmacocinética en ese momento, antes y después. ¿Qué ocurre? Por eso a veces las visitas son todo el día. Se le hacen incluso hasta EKGs, se le hacen tomas de muestra de sangre temprano, luego posterior a la toma del producto en investigación. Entonces, ¿cómo explicarle al paciente y uno tiene que tener un acompañamiento también, ¿no? Entonces, ahí tiene que mucho ver esa relación de confianza que tiene que ver con un coordinador. Entonces, ahí yo creo que ahí califican muy bien las profesionales que tienen esa vocación de servicio, porque puede ser que un paciente se sienta pues estresado y uno tiene que darle todo ese soporte. Muy bien, sigamos. Siguiente punto, reto 3, gestión del tiempo y de múltiples ensayos clínicos. Entonces, el coordinador puede tener varios estudios. Por ejemplo, cuando estaba en Unidec, en San Marcos, solo estaba a cargo de 3, pero claro, en un ensayo habían 500 pacientes, en otro ensayo habían 700, o sea, pero eran tres ensayos, uno como coordinador, el otro como backup, porque cuando el coordinador se va de descanso, de vacaciones, quien debe cubrir es el otro coordinador de respaldo. No puede haber solo un coordinador. Y es otro tip, es otro consejo que les puedo dar. ¿Qué sucede si el coordinador no sé, le sucede algo o puede salir de vacaciones también, en todo su derecho? Eh, ¿Quién cubre ese rol? Tiene que haber un coordinador de respaldo, necesariamente. Entonces, claro, en otro centro de investigación habían protocolos que ya estaban en fase previa al inicio, entonces habían pues varios estudios, 7, 8, 2 en cierre, 5 activos, entonces así, ¿no? Entonces tienes que gestionar adecuadamente sus tiempos. Qué bonito sería solo un ensayo por coordinador, sería el mundo ideal, lo harías todo perfecto, pero no es así. El reto, la realidad es que recibes muchos ensayos en diferentes fases, entonces tienes que tener una priorización, separar lo urgente de lo importante, identificar cuáles son las tareas críticas que hay, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ocurra un SAE y que tengas tú ya que ir preparando la carta al comité junto con el investigador, que llene el formato correspondiente, que, por ejemplo, programar, por ejemplo, una visita de monitoreo, ¿no? El monitor te puede llamar, te puede decir, Ángelo, necesito programar contigo la visita de monitoreo. Y por otro lado, sabes que tienes un SAE y son ya las 5 de la tarde. ¿Qué vas a hacer primero? Entonces hay que separar qué es lo más importante. Y lo más importante en un centro es garantizar la seguridad de los sujetos de investigación y también garantizar la integridad de datos. Uso de matrices de trazabilidad. Para no perder el control, tenemos que tener informes trimestrales, semestrales, la visita de monitoreo tiene que estar adecuadamente documentada, tienes que tener una matriz de control de calidad también, porque al final el coordinador también cumple el rol de monitor. Es un monitor realmente. O sea, y en toda la experiencia de Eliana podrá decirnos que ella, en toda su función de coordinadora, también ha sido monitora, porque ha tenido que verificar toda la información para que luego pueda ser presentada en una visita de monitoreo, en una inspección del INS. Pero ¿quién hace ese filtro? ¿Quién hace ese control de calidad? Lo hace el coordinador también. La comunicación clara con el investigador principal. Reportar también la información, la carga de laboral. El coordinador no tiene que asumir toda la responsabilidad del investigador principal, ¿no? Entonces, imagínense, hay, por ejemplo, no me gusta mencionar donde he trabajado, pero hubo dificultades que eran más de estructura organizacional que generan, pues, que se genere, digamos, una dificultad muy grande, que es la entrega de credenciales del staff de investigación, porque a veces cumplen labores asistenciales, y esa es la realidad en los hospitales, en las clínicas,
no contratan a un equipo exclusivamente de investigación clínica. A veces están trabajando en su jornada de 8 horas, brindando atención a sus pacientes que son los asegurados, y luego en esos intervalos hace investigación. Entonces, ¿en qué momento se va a capacitar? ¿Se va a capacitar un fin de semana fuera de su horario laboral? Entonces, para entrenarse requiere tiempo. En investigación clínica tiene que capacitarse constantemente. Entonces, eso puede generarse una carga de trabajo porque al final uno tiene que ver que se cumpla con el entrenamiento antes de iniciar un estudio. Entonces, y no solo eso, imagínense, también tiene que prepararse por cada protocolo. Entonces, también tiene que haber una priorización, una comunicación transparente con el investigador para que el investigador pues pueda gestionar adecuadamente eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar con director del centro, de la institución, ver de qué manera se puede establecer unos horarios para que lo puedan realizar, programar una capacitación para que esté dentro de su jornada laboral y pueda hacer esos entrenamientos, pero eso es, digamos, muy teórico. La práctica es que a veces el coordinador asume esa responsabilidad. Ahora ustedes me dirán, Ángelo, pero eso quiere decir que no necesariamente, o sea, lo hacen cada uno. O sea, el coordinador a veces asume esa carga. Entonces tiene que haber una comunicación clara con el investigador. No puede sobresaturarse el coordinador porque al sobresaturarse puede ocasionar de que no cubra la necesidad de su función para otros estudios. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, comunicación y relación con el monitor. ¿Cuál es el reto aquí? La relación que puede ser desafiante si hay poca comunicación y hay pocas expectativas, ¿no? O sea, puede existir muchos hallazgos. Yo tuve la experiencia con un monitor que me dejaba posits, o sea, estos papelitos de colores, dejaba en la historia clínica, dejaba en los documentos, en el file del investigador, pero no lo documentaba en su reporte de monitoreo. Entonces como coordinador incluso hasta tienes ese rol de educador, porque si tú ya sabes que todo tiene que estar por escrito, también tiene que estar por escrito los hallazgos. Tú no puedes solucionar un hallazgo que es identificado por el monitor sin que esté eso documentado. Por lo general lo hacen en los follow-up letters, que son las cartas de seguimiento que hace el monitor. Es el documento de respaldo del monitor de que efectivamente ha realizado la visita en tal fecha, en presencia del investigador, se ha reunido brevemente o subinvestigador con el coordinador de estudios, pero luego decía hallazgos identificados en ninguno, o sea, no había un cuadro donde indicaba cuáles eran los hallazgos, pero sí habían posits en las historias clínicas, habían posits en los documentos. Entonces al final yo lo llamo y le digo, ¿y dónde está esa información? Me dice, está en los posits. Yo le digo, eso no es un documento de respaldo para nosotros. Porque ¿qué sucede? Muchas veces el monitor también puede, como es un profesional también calificado, igual que el coordinador, pero no necesariamente el monitor sabe todo. Puede también confundir o interpretar mal el protocolo. Y eso puede ocasionar también que exista un problema. O sea, de ese hallazgo no era al final un hallazgo. Y al final tú corriges algo que no debiste haber hecho y no podemos ir de manera retroactiva, o sea, ya no podemos corregir algo que ya sucedió en el pasado, pero si lo tomamos eso hacia adelante para otros pacientes, puede ser sistemático ese error. Y eso es lo que me ha pasado en la época del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces había un procedimiento que se tenía que hacer por 14 días, mientras la toma de muestras salía resultados negativos en 2 días consecutivos, ya se suspendía la toma de muestra. Pero el monitor lo interpretó de otra manera, entonces hubo una discrepancia con el investigador principal y eso puede ocasionar que a futuro puedan ver hallazgos, ¿no? Entonces, para evitar eso, como estrategia les puedo decir, en mi experiencia, mi poca experiencia, que se tiene que documentar, tiene que haber un correo, tiene que haber una carta de seguimiento, tiene que haber un documento escrito donde indique ese hallazgo porque si no hay nada escrito, no existe. Y esa información que tú has corregido porque te lo dijo por llamada o te lo dijo porque colocó un POSI, al final quien recae esa responsabilidad es en el investigador principal, ¿no?
y nosotros como coordinadores tenemos que anticiparnos a ese hecho. Entonces, para eso tiene que haber una comunicación abierta, sincera. Los coordinadores que ya son senior, ya son de experiencia, ya saben ya qué monitor sabe y qué monitor recién está iniciando. Entonces, ahí tiene que cumplir un rol de educador también, ¿no? Entonces, quien viene a supervisar a veces al final termina siendo educado, ¿no? Por el coordinador. Por eso les digo que los coordinadores, al menos en el Perú, tienen un nivel demasiado alto, o sea, están bien competentes, que tranquilamente pueden ir a otro país, se leen nomás la normativa de ese país y pueden hacer muy bien sus funciones. Ser proactivo, no reactivo, ¿no? Entonces, ante un problema, una desviación, cuando se identifique, no buscar culpables, no señalar, no pedir sanciones, no pedir memorandos por ese personal. A ese personal hay que entrenarlo, a ese personal hay que explicarlo, educarlo, ¿no? Entonces también toda documentación importante tiene que ser siempre dejado por escrito. Y ya me ha sucedido muchas veces que el monitor a veces quiere discutir, porque dice, yo te lo he dicho. Y yo le dije, ¿por qué medio de comunicación, por qué canal de comunicación me has dicho? No he recibido ningún correo. No, pero yo te mandé un WhatsApp, me dice. Un WhatsApp no es una información eh, que al menos desde mi punto de vista, no, para un ojo de un auditor no le voy a enseñar el WhatsApp. Si viene alguien a supervisarlo, le voy a decir, mira, el monitor me dijo en el WhatsApp esta información. No, tiene que estar debidamente documentado, ¿no? Entonces, pero esta relación que hay con el patrocinador y su representante, que puede ser una OIC, monitor, debe ser una relación cordial, una relación respetuosa, porque el CRA debe ser un aliado, debe ser una persona que te enseñe también, porque hay funciones que cumple que al final tú no sabes cómo se realizan. Por eso, en su experiencia de este monitor, que ya ve el protocolo en diferentes centros, ya quizás un problema identificado sea ya realizado en un centro y ya para evitar que otro también ocurra lo mismo, se anticipa ante eso. Entonces, ahí tiene que haber una comunicación bastante fluida, ¿no? Entonces, y ya como último punto, ya para finalizar, el cumplimiento de las guías internacionales, ¿no? La ICH y las regulaciones en un entorno dinámico. Entonces, tenemos que estar actualizados, tenemos que leer qué nos dice la ICH, es importante porque es transversal para todos los estudios. La exposición de hoy ha sido solo relacionada a ensayos clínicos, ¿ya? Entonces, eso quería también precisarles. Para eso tiene que haber una estrategia digamos, para este reto. ¿Cuál sería? Implementar un sistema de control de calidad interno. Entonces, esto tiene que trabajar de la mano en los procesos operativos estándar, ¿no? Los SOPs tienen que trabajar directamente con las áreas involucradas. Una capacitación continua, tanto el investigador principal como el coordinador de estudios viajan. Justamente ellos son los que tienen que ser enterados de todo el protocolo, viajan a Estados Unidos, a Europa, a otros países de la región, porque a veces el patrocinador dice, yo no voy a capacitar un día en Perú, al día siguiente en Colombia, al día siguiente en Argentina, otro día en Chile, no. Dice, a ver, elijo Colombia, Bogotá, elijo Buenos Aires, Argentina, todos los países viajan ahí. Ese día se capacitan 2 días, un día, se les cubre sus pasajes, sus viáticos, al coordinador y al investigador principal, porque son las personas que principalmente son los que tienen que tener toda la información actualizada para que puedan estar bien capacitados. Cultura de transparencia, fomentar un ambiente donde los errores sean vistos como oportunidad de mejora. Entonces, para eso el coordinador tiene que ser una persona asertiva, tiene que ser una persona con inteligencia emocional, con habilidades blandas, ¿no? Entonces es importante eso, que al final el cumplimiento no es una meta, es un viaje continuo que todos estamos aprendiendo. Hasta el investigador principal se puede equivocar, hasta el coordinador se puede equivocar. Y creo que son esas experiencias que uno vive al final lo que te hace con más confianza, te da seguridad y esa seguridad la transmites a tu equipo. Muy bien, eso quería comentarles el día de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta en relación a los retos que hay en la coordinación y cuáles son las estrategias, ¿no? Les agradezco mucho nuevamente a todos. A ver, voy a leer sus comentarios. Sí, alguien si desea tomar la palabra, no sé, un comentario, una pregunta, por favor.
tenemos hasta las 7 de la noche. Hola, Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo está? A ver, hola, ¿quién? te habla Eliana. Hola, Elena, ¿cómo estás? Adelante. Buenas Bien, noches. bueno, buenas noches. Muy interesante de la forma como has abordado los retos en relación a la coordinación, ¿no? Y las estrategias de solución, muy interesantes. Es algo que nosotros, bueno, yo también como coordinadora he estado haciendo en mi centro. Ahorita no tengo estudios, ya estoy en fase de terminar un par de estudios que tenía. Estamos ya en cierre de data y todo lo demás. Pero bueno, sí hay que hacer toda esta estrategia de procesos para que tu centro pues pueda dirigirse bien. Si no tienes tu estrategia de trabajo y procesos bien estandarizados, pues no funciona, ¿no? Entonces, lo que yo quería es comentarte rapidísimamente el Sí, sí, anécdota adelante. que tuve, Sí, ¿no? sí, por favor, La adelante. anécdota que tuve fue hace años cuando estábamos en un estudio de vacunas, ya, y yo tenía una colega que nos estaba ayudando en el reclutamiento. Entonces, durante el reclutamiento, pues nosotros, como nuestra invitación era para bebés, a padres que querían que podrían, invitamos a los niños para que puedan participar un estudio de vacuna de meningitis, me acuerdo de esa fecha. Y bueno, nos íbamos al vacunatorio y mi colega, pues, decía, pues, invitábamos a participar a los padres para ver si desean participar y ser parte del estudio, ¿no? Claro, Entonces teníamos un pequeño volante ahí que andábamos, que lógico estaba aprobado por el comité de mete. ética. Y en uno de esos, mientras ella se estaba dando su pequeña charlita, y en ese tiempo estábamos ya haciendo, porque se ha cuestionado mucho los estudios clínicos, los ensayos clínicos, en relación a que, a la frase, ¿no? De que somos conejillos de Indias o que estamos haciendo eso con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, mi colega dijo en eso, por si acaso, esto es un estudio que es gratuito, es voluntario y se les va a informar acerca del estudio. Los papás que están interesados pueden pasar a la unidad de investigación para que se les den más detalles del caso, ¿no? Y por si acaso, no vayan a pensar que son como conejillos de India, o sea, esa frase. Pero por ahí alguien que ya estamos entrando en el tema de que hay antiestudios, ¿no? O antivacunas lo Sí, publicó, lo publicó y tú no sabes que esa frase llegó hasta la prensa, porque luego nuestro centro de investigación llegó la prensa, vinieron porque había temas de que no se estaba trabajando bien con los consentimientos informados y todo un problema así de grande, de grande, de grande. Sin embargo, cuando llegó la prensa a nuestro hospital, porque estaban diciendo que nosotros teníamos como centro dos historias clínicas, ¿no? Uno que era el del hospital y el otro que era del estudio, pero no son dos historias clínicas, son una sola historia clínica, sino que muchas veces tenemos su binder del paciente para cosas puntuales de protocolo que no necesariamente tienen que estar en la historia clínica, pues, ¿no? Entonces, correcto. finalmente llegamos a la prensa y al investigador también vino el de la prensa para hacerle la entrevista y bueno, finalmente, yo fui bien clara cuando llegó la prensa a mi centro y me pedían que yo les muestre el consentimiento informado, querían que yo les muestre, la historia clínica y le digo, mira, yo no tengo le dije que yo no tenía el por qué presentarle este consentimiento informado, ni prestarle la historia clínica, ni nada, porque esos son documentos fuentes y son
documentos que son privados, ¿no? Y que pues si ellos correcto, querían como prensa conocer acerca de esto, que vayan al INS, que pregunten al INS qué estudio es, si está autorizado o no está autorizado, ¿no? Entonces, finalmente, pues, yo no cedimos, no cedimos con eso porque querían, pues, como que, entrar ahí en detalle de que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y bueno, al final tuvimos una auditoría del INS en el cual ese estudio salimos con 20 porque el INS nos auditó y todos nuestros procesos estaban en regla y se estaba haciendo bien el trabajo. Pero el problema entró en relación a que había antivacunas, personas entre la gente pues que no está de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que tuvimos todo un tema en relación a este estudio de vacunas. No, y esa era la anécdota que les quería comentar, pero eso no nos intimidó a no seguir, pues porque claro. no, nosotros éticamente estábamos trabajando bien y todos los pacientes, los padres fueron, como habíamos comentado desde el inicio, el consentimiento informado es algo clave y que el papá que firma sabe en qué está entrando, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades y que entre y que sepa bien con cada detalle de forma clara y precisa qué es lo que se va a hacer, ¿no? Eso era la anécdota que les quería comentar en relación a esa frase que llevó a todo hasta una prensa. Así es. Gracias, gracias, Eliana. Eliana, una pregunta. Yo recuerdo que en 2007, 2009, creo, hubo un reportaje que salió en, creo que La República, creo que hubo un título que decía Conejillo de Indias, algo así. Exactamente, ese Ya, es. mira, estaba Sí. hablando de 2007, 2009. En ese entonces todavía no estaba en vigencia el Decreto Supremo 021, 2017. No, Entonces, claro. habían vacíos en la normativa anterior, o sea, 2007 había otra normativa de ensayos clínicos, o sea, Ujú. se actualizó justamente a raíz de esa necesidad, ¿no? De poder señalar la población vulnerable, tenía que detallarse un poquito más ese aspecto. También el INS no tenía mucha experiencia tampoco en cómo manejar estudios con pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, ahí Eh, también, como hay vacíos, hay ese riesgo de que se pueda, digamos, malinterpretar o puedan haber, digamos, observaciones que la misma autoridad al final como que te autoriza, pero luego te identifica los hallazgos después de que te ha autorizado, ¿no? Entonces, Claro, ahora que me haces recordar, te sí, comento que en esa fecha, ¿no? Cuando entramos a toda una auditoría también, sí, después del 2009, el 2013, cerraron los estudios clínicos en la parte pediátrica, porque pediátrica. empezaron a realizar pues el nuevo documento, ¿no? Sí, del INS. Sin embargo, algo que al INS que tuvimos auditoría nosotros le causó mucha, o sea, llamaron a los pacientes, llamaron a los padres, teníamos algunos pacientes que pues chicos que participaban mayores de siete años, 8 años, ya tenían que firmar su asentimiento, pues, ¿no? Que tenían asentimiento, ese que, es el término correcto. Muy claro, claro. los niños mayores de 7 años ya pueden, ya tienen que firmar su asentimiento. Entonces, recuerdo mucho que una de nuestras pacientes, así al azar, llamaron a los pacientes y vinieron. Tuvimos dos familias que entraron y una que solo eran padres y la otra que vino con la hija. Y cuando la niña pues se presentó ante el INS, le hicieron una pregunta y nosotros estamos ahí. Le dijo, ¿por qué tú estás participando? ¿Tú sabes qué es esto? Que es una vacuna nueva? Y la niña, mira, me acuerdo hasta ahora que recuerdo que estamos viendo esto, la niña le dijo, sí, yo sé que es un ensayo clínico, que es una vacuna que todavía no está aprobada y que yo soy parte de todos estos niños que mañana más tarde puede mejorar la vacuna que tengo, le dijo así, ¿no? O sea,
la niña tenía era consciente de lo que estaba haciendo, consciente de porque lo que la estaba haciendo, exacto. información, como nosotros se la presentamos en el consentimiento, en el proceso del consentimiento informado, pues ella se quedó clara. Entonces, pues el INE se Claro. generó. Y en revisión a la historia, todo estaba conforme, ¿no? Y pasó esto, ¿no? Sí, y sí, sí, en realidad sí, sí hubo todo eso. Excelente, ¿no? Sí, qué importante. Y también es un mensaje lo que nos estás diciendo, ¿no? Que, claro, por lo general, los voluntarios son adultos y uno no puede tampoco ajustar la dosis por peso. O sea, tenemos que, si no todo sería muy sencillo, ¿no? Claro. Entonces, Eh, tenemos que ver cómo responde un niño, entonces, cómo recibe el tratamiento un niño. Entonces, más aún cuando son enfermedades oncológicas, enfermedades que son, algunas son enfermedades huérfanas, o sea, hay poca población, o enfermedades infecciosas también, no podemos nosotros inferir o extrapolar un resultado para enfocarnos en un paciente pediátrico, ¿no? Entonces, también hay estudios que se realizan luego ya de haber demostrado seguridad y eficacia en adultos, recién ahí ya pasan a niños, ¿no? Porque obviamente tiene que haber una data de respaldo. Sí, adelante, claro. me ibas a decir algo, Elena. Sí, nosotros, bueno, tenemos experiencia en nuestro centro como con bastante trabajo de niños, o sea, como te digo, me he dedicado Sí, más a la parte de niños, hemos llevado estudios de fase 2, fase 3 y con gracias. farmacocinética, farmacogenética, entonces, sí, ¿no? Entonces, Excelente. por eso que como que me quedé más en la parte de niños, porque me encantan los niños. Pero sí, y bueno, acá hice unas notas como también para apoyar lo que tú estás comentando Sí, sí, en adelante, adelante. relación a la cuota de estudio, ¿no? Y cuando se hace la factibility, decir cuánto va a ser tu cuota, ¿no? Porque algunos investigadores dicen, yo voy a poner 30, yo voy a poner 40, y no es lo real, pues, porque tú no tienes esa cantidad de pacientes, o sea, no es real. Entonces tienes que estar ahí, doctor, ubícate, no, o sea, no puedes tener eso, ¿no? Entonces, doctor, ¿sabes Perfecto. qué? Vamos a lograr esto y no vamos a lograrlo. Exacto, Entonces, porque en realidad a tu centro va a ser bien visto si tu cuota es lo que tú prometiste lo cumples. Y si no, exacto, no estás bien, no te están viendo, ¿no? Entonces, exacto. algo como decías también, los coordinadores somos que estamos detrás de cumplir la cuota, estar ahí cuidando, viendo el screening, revisando historias clínicas, trayendo a los investigadores, subinvestigadores para que revisen todo lo que es la revisión de historias clínicas para ver si cumple o no cumple con los criterios de inclusión. Entonces, recuerdo mucho que tuve dos estudios de hace ratos, en Sí, el año 2000, en el año 2009 y el otro en el año 2000, por ahí nomás, 2009-2008. Uno de infecto que era de VIH y nos pedían que el paciente que tenía que ingresar al estudio tenía que ser un paciente naive. Entonces, pues buscar a un bebé que ha nacido con VIH y comprobarlo, pues es buscarte una aguja en un pajar, ¿no? Sin embargo, pues nosotros estábamos ahí en la revisión y hubo una vez, llegó este paciente, llegó y lo encontramos por un subinvestigador porque la madre había dado a luz y en otro lado, pero habían traído este niño porque tenía pues algunas sepsis entre comillas, estaba mal, pero cuando le hicieron toda su información, este paciente pues tenía VIH. Y de ahí hicieron esto y la mamá también pues tenía VIH. Al final era el paciente que estábamos buscando. El problema era que nuestro investigador principal se había ido de viaje. uy, qué complicado eso. ¿Ah? Estaba en Con otro sabor. país, estaba en otro país. Sí, Sin embargo, está el subinvestigador. Y le digo, no, usted lo tiene que ingresar y tiene que hacer esto porque solo nos queda un día para completar nuestra cuota y es el paciente. Bueno, hicimos de todo, manejando con el investigador desde ya y hasta acá y logramos ingresarlo. Logramos ingresarlo, se hizo todo, pero era un loquerío porque tú estabas de sola a sola ahí buscando que todos los procesos se den, que los padres estén de acuerdo y que se hagan los procedimientos antes, pero se logró hacer eso, ¿no? Se logró. Y también en relación a un paciente que tuvimos que tenía que ser un niño también diabético de tipo 1, ¿no?
que también es buscar a un niño una aguja en un pajar. En este caso, así como usted conocía a otra coordinadora a otro coordinador de otro centro, me pasó lo mismo. En este caso, en este centro tenían al paciente, pero este centro no había sido aprobado por el comité de ética de su hospital y por ende tenían al paciente, pero no tenían el estudio aprobado. Y ya teníamos corriendo el estudio porque en otros países ya se cerraba la cuota. Nosotros teníamos aprobado todo, pero no teníamos pacientes. La coordinadora del otro lado me llama y me dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos y ya esto se cierra la otra semana. ¿Qué te parece si yo le invito a tu investigadora principal a ser parte de nosotros como investigador secundario y nos traes a nuestro paciente? Y así fue. La investigadora que era al otro lado principal se vino a nuestro centro como investigadora, subinvestigadora y trajo al paciente y cumplimos nuestra cuota también. Entonces, en todo el curso en mi trayectoria como coordinadora, hemos tratado de coordinar de cumplir nuestra cuota y por eso pues que estamos ahí en un nivel. Y eso es por eso, ¿no? Que el coordinador es el pilar de un centro de investigación. Así es. Y bueno, hay muchas experiencias más que nos pasamos toda la noche. Así es, Ángel. Gracias, Eliana, muy amable. Bueno, gracias Ángelo por tu excelente ponencia y bueno, queridos participantes, gracias por su asistencia el día de hoy. Les informamos que estaremos habilitando el módulo 2 en coordinación de ensayos clínicos para que puedan resolver sus evaluaciones. Como en la clase de hoy hemos tocado dos temas, entonces son dos evaluaciones que se tienen que resolver. Asimismo, hay participantes que aún no completan sus evaluaciones anteriores, así que por favor resolverlo lo más pronto posible. También les mencionamos que la próxima semana se llevará a cabo nuestro primer taller presencial, correspondiente al módulo 3, Marco Regulatorio de los Ensayos Clínicos. Este abordará dos temas muy importantes, que es el proceso de aprobación de un ensayo clínico ante el CIE y el proceso de aprobación de un ensayo clínico ante la DIES. Esto se va a realizar de manera presencial en la avenida Javier Prado Este, 492 San Isidro, el día sábado 15 de noviembre, en el horario desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Les pedimos mucha puntualidad. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación y los vemos en la siguiente clase, el 15 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, Luisa, gracias, Sonia. Gracias, Eliana, un gusto. Espero poder Gracias. contactarme con ustedes ahí en LinkedIn. Ok, Gracias, perfecto. gracias, buenas noches.